Buenos días, Ángel. Buenos días a todos. Marifé, buen Días, día. profe. Carlos, buen día, Carlos. Abdiel, buen día, Abdiel. Saludos a todos, jóvenes. Hola, profe. Ahí está, muy bien, buenos días. Vamos a empezar la clase. A ver, antes de empezar o continuar con los problemas de estática, antes de continuar con los problemas de estática, listo, vamos a revisar, ¿cierto? Se había Buenos días, dejado. profesor. Buenos días, André, buenos días. Se había dejado una actividad, una tarea anterior, ¿cierto? Lo que concierne al diagrama de cuerpo libre, al diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? A ver, recién he visto algunos mensajes de algunas preguntas de algunos alumnos, entonces vamos a disipar esas dudas, ¿está bien? Antes de pasar a lo que es estática, ¿cierto? Ya hemos hecho algunos problemas de estática, pero vamos a ver algunos problemitas de la pregunta que me he hecho. ¿Está bien? Aquí miren. A ver, aquí vamos a aplicar ¿qué cosa? El teorema de Lamy, pero voy a explicarle primero el teorema de Lamy. Antes de continuar con lo que es la primera condición de equilibrio, por acá habíamos dejado, a ver, un modo de recordar, aquí está, mira. Habíamos dejado, ¿qué cosa, profesor? Esta tarea, lo que concierne al diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre. A ver, para que se acuerden ustedes, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, hay que representar las fuerzas que afectan a un sistema. Y acá se dan cuenta de que en el problema 9 vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre a la barra. Esa es la barra, mira, ¿cierto? Esa es la barra inclinada. Profesor, yo sé que todo cuerpo posee peso. Desde el centro de la barra trazan verticalmente hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? ¿Quién? El peso. Y aquí hay dos contactos, mira, un contacto con el piso, perdón, un solo contacto, un contacto aquí con el piso, y acá hay un cablecito, mira, ve, acá hay un cablecito, entonces existe tensión. Ya lo que tú tienes que colocar es la tensión hacia dónde va, si va hacia arriba o hacia abajo. Y acá la normal, si va hacia abajo o si sale del piso. Eso es lo que tienen que colocar ahí, las dos fuerzas que faltan. Y eso es realizar, ¿qué cosa? El diagrama de cuerpo libre. Acá faltan dos fuerzas, ustedes lo completan. Aquí hay una normal porque está en contacto con el piso y aquí hay una tensión, ¿cierto? Lo que ustedes van a colocar es la flechita, ¿cierto? Y la cabecita de la flecha, ¿hacia dónde va? Eso es lo que ustedes deben aprender si es diagrama, si es hacia arriba o si es hacia abajo. ¿Está bien? Luego por acá, mira, por acá vemos algo también. Mira. Me pide diagrama de cuerpo libre a la barra. Aquí está la barra, mira, la barra horizontal, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Realizar el diagrama de cuerpo libre. Esta barra, siempre las barras, todos los cuerpos poseen peso verticalmente hacia el centro de la Tierra. Profesor, aquí hay un cable. Si hay un cable, aquí aparece una fuerza de tensión. ¿Hacia dónde, profesor? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ya tú sabes, hacia el cuerpo que lo sostiene. ¿Quién sostiene ese cable? Ya sabes a dónde va dirigido la flechita. Y aquí hay un contacto, mira, ve. Esta barra está en contacto con la pared. Aquí choca con la pared. Entonces, aquí aparece la fuerza normal, ¿cierto? La normal. Ya tú colocas la flechita, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Las normales, ¿cómo salen? Salen del piso, salen del techo, salen de la pared. Siempre salen de la superficie con la cual está en contacto. ¿Está bien? Ahí está. Así van a completar la 9, el ejercicio 9, el ejercicio 10, ¿cierto? Colocando las fuerzas que afectan a ese sistema. Porque con esas fuerzas nosotros estamos trabajando, ¿dónde? Nosotros estamos trabajando, ¿cierto? En lo que es la primera condición de equilibrio. Interesa hacia dónde va la cabecita de la flecha. Ustedes tienen que colocar. Aquí hay una normal, coloquen la flechita hacia dónde va. Aquí hay una tensión, hacia dónde va. Aquí también, hacia dónde va la cabecita de la flecha. No te olvides que las tensiones en los cables, ¿cierto? Aparece o va dirigido hacia el cuerpo que lo sostiene. Y cuando es normal, la normal sale de la superficie de contacto. Si un bloque está en contacto con el piso, sale del piso. Si un bloque está en contacto con el techo, sale del techo. Si está en contacto con la pared, sale de la pared. Si está en contacto con un plano inclinado, sale del plano inclinado. ¿Está bien? De esa manera van a completar, ¿cierto? La tarea anterior. Muy bien. Dicho esto, ahora sí, nos pasamos, por acá, nos pasamos aquí al teorema de Lamy. Aquí voy a hacer un pequeño espacio.
Listo. Y voy a explicar ese teorema de Lamy. ¿En qué consiste el teorema de Lamy? A ver, atentos. A ver, por acá. Teorema de Lamy. Teorema, esto sí van a anotarlo, teorema de Lamy. A ver, para poder aplicar el teorema de Lamy deben haber tres fuerzas concurrentes. ¿Qué cosa quiere decir tres fuerzas concurrentes? Tres fuerzas que pasan por un mismo punto. A ver, ¿cómo? Atentos. Por ejemplo, si yo tengo por acá una fuerza que sale de este punto, ahí está, tengo una fuerza por acá. Del mismo punto, a ver, del mismo punto voy a trazar otra fuerza. De este mismo punto sale otra fuerza. Ahí está. Y del mismo punto pasa otra fuerza. Listo. Si se dan cuenta, tengo tres fuerzas que pasan por un mismo punto. Y cuando tengo tres fuerzas que pasan por un mismo punto, se le dice que estas tres fuerzas son concurrentes o que concurren en un mismo punto. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, por acá le voy a colocar la fuerza F sub 1. A ver, por acá colocamos la fuerza F sub 1. Por acá voy a colocar la fuerza F sub 2. Y por acá la fuerza F sub 3. Cuando tienen ustedes tres fuerzas que coinciden en un punto, el teorema de Lamy me dice lo siguiente. A ver, por acá voy a colocar la formulita del teorema de Lamy. Me dice que la fuerza F sub 1 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto? El que va detrás en este caso. El seno del ángulo que va detrás. A ver, si acá está F sub 1, mira, F sub 1, el ángulo que va detrás sería todo esto, ¿cierto? Todo este angulito voy a ponerle de repente alfa. Ahí está. O sea, F sub 1 sobre el seno del ángulo que va detrás, seno de alfa. Va a ser igual a la otra fuerza, F sub 2 sobre el seno del ángulo que va detrás. Si acá está F sub 2, el ángulo que va detrás sería este de acá, mira, ve, este de acá, este angulito. Le voy a poner beta. O sea, F sub 2 sobre el seno de beta. Va a ser igual, seguimos con la formulita, a F sub 3 sobre el seno del ángulo que va detrás. Si acá está F sub 3, ¿quién está detrás? Todo este angulito de acá. Este angulito, ¿cierto? A este angulito le voy a poner tita. O sea, F sub 3 sobre el seno de tita. Y esto es lo que se conoce como teorema de Lamy. Y este teorema lo vamos a aplicar en el desarrollo de los ejercicios que vienen a continuación. ¿Está bien? Anóteme esta formulita del teorema de Lamy, ¿cierto? Cuando tienen tres fuerzas que concurren en un punto, se va a aplicar este teorema de Lamy. Profesor, ¿se aplicará cuando hay cables? Por supuesto. Cuando tienen tres cables de esta manera, se va a aplicar el teorema de Lamy. ¿Y qué me dice? La fuerza F sub 1 sobre el seno de alfa es igual a la fuerza F sub 2 sobre el seno del ángulo que va detrás, seno de beta, es igual a F sub 3 sobre el seno del ángulo tita, el ángulo que va detrás. ¿Está bien? El ¿Cómo se teorema de aplica? Lamy, ¿no? Es el teorema de Lamy, exacto, el teorema de Lamy. Y lo vamos a aplicar en un momento, ya ténganlo presente, anótenlo ahí, anótenlo. Profesor, ahí está, vuélvanlo a anotar para que se quede grabado en su cabecita. Anótenlo en la página en blanco, un espacio que tengan, ¿cierto? Porque estamos construyendo, hemos construido el conocimiento. Ahí está, se dibuja parte por parte las fuerzas para que puedan reconocer quién es la fuerza F sub 1 y quién es el ángulo que va detrás. Quién es la fuerza F sub 2 y quién es el ángulo que va detrás. Quién es la fuerza F sub 3 y quién es el ángulo que va detrás. Y ojo, aclaramos algo también, mira, ojo siempre, ojo, atentos. Cuando ustedes tienen una fuerza que tiene una dirección horizontal, mira, una fuerza horizontal, ahí está, una horizontal, y tienen por acá una vertical, ¿ok? Una fuerza horizontal y una fuerza vertical, o mejor dicho, una línea horizontal o una recta, mejor, una recta horizontal y una recta vertical, siempre, al intersectarse ambas, al intersectarse las dos rectas, la recta L sub 1 de repente y la recta L sub 2, siempre van a formar acá un ángulo conocido. ¿Qué ángulo van a formar siempre?
una recta horizontal y una recta vertical, ¿qué ángulo formarán siempre? A ver, ¿se acuerdan? Una recta horizontal y una recta vertical siempre van a formar, profesor, un ángulo de 90 grados. 90 grados. Muy bien, claro, 90, no lo olviden, una horizontal con una vertical siempre forman un ángulo de 90 grados. Eso también se va a usar para el desarrollo de los problemas aplicando, ¿qué cosa? El teorema de Lamy. Muy bien. Dicho esto, y anotando también ese ojo y el teorema de Lamy, vamos a desarrollar ahora sí los problemas aplicando este teorema, ¿cierto? En el ejercicio, ya se van ubicando, en el ejercicio número 6, porque habíamos avanzado, el ejercicio 1, aquí formamos triangulitos, ¿cierto? Triangulito se formaba hasta el problema número 5. Ahora sí nos trasladamos al problema número 6, y en el problema número 6 vamos a aplicar este teorema de Lamy. ¿Cómo? Atentos. Borro todo ya, ya lo tienen, ¿cierto? Ya tienen el teorema de Lamy. Vamos a pasar al problema número 6. Listo. Ahora sí. A ver, profesor dice, halla el valor de la tensión en 1 si el peso del bloque es de 40 newton. Allá, profesor, miren, me dice lo siguiente, de que el peso de este cuerpo, ¿cierto? El peso de ese bloque es de 40 newton. Muy bien, 40 newton. Pero me doy cuenta que me está pidiendo calcular la tensión en 1, o sea, en el cable 1, aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Acuérdense siempre, en los problemas de estática, siempre hay que realizar, ¿qué cosa? El DCA, el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿a dónde? Aquí veo tres cables, mira, ve. Acá hay un nudo. Ajá, a este nudo le voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque aquí veo que me está pidiendo la tensión en 1. Profesor, aquí hay un cable. Como aquí hay un cable, aquí existe una fuerza de tensión. Tensión en 1, ¿cierto? Tensión en 1 porque es lo que me está pidiendo también calcular. Muy bien. Luego hacemos lo siguiente. Aquí hay otro cable, profesor. Ajá, hay un cable, pero en el cable 2 sería tensión en 2. Muy bien. Y hacia abajo hay otro cable. Aquí hay otro cable, profesor. Como hay otro cable, existe otra tensión. Profesor, ¿tensión en 3? No. Atentos. Esta tensión que está hacia abajo está provocada por quién? Por el bloque, ¿cierto? Porque el bloque jala a ese cable. Entonces, profesor, esta tensión que va hacia abajo, como es producido por el bloque, sería la tensión de W. Claro, tensión provocada por quién? Por W, por el peso del bloque. Por eso es que voy a colocar tensión de W. ¿Y cuánto vale esa tensión de W? Es el mismo peso del bloque. Claro, porque el peso tiene o el bloque tiene un peso de 40 y lo va a jalar al cable con ese mismo peso. O sea, la tensión en W también debe ser 40, porque es el mismo, porque el bloque jala este cable con 40 newton. Por eso es que la tensión de W también vale 40. Aquí colocaría también que esto sería la tensión de W. Muy bien, listo. Profesor, ya veo que hay tres fuerzas concurrentes. ¿Dónde está? Mira, aquí está, mira, ve. Las tres fuerzas, tensión en 1, tensión en 2, tensión en 3, que sería tensión de W. Profesor, tengo las tres fuerzas y se parece a la formulita del teorema de Lamy. Se parece a la formulita. Claro, vamos a aplicar entonces ese teorema. ¿Te acuerdas que para poder aplicar Lamy teníamos así, mira, tres fuerzas, ¿cierto? Tres fuerzas concurrentes y decíamos por acá F sub 1, F sub 2, F sub 3, ¿cierto? Pero para ello, para poder aplicar el teorema de Lamy, yo necesitaba algo más, que los ángulos. Este ángulo de acá, el que está detrás de F sub 1, alfa, este ángulo que está detrás de F sub 2, beta, y este ángulo que está detrás de F sub 3 sería tita. Necesito esos ángulos, profesor, no tengo ni uno de esos ángulos. No lo tengo. Vamos a obtenerlo. ¿Cómo? Aplicando un poquito de geometría, mira, a ver, ¿cómo? Atentos. Para ello, atentos, voy a trazar una paralela. Acostúmbrense siempre que apliquen el teorema de Lamy, para poder calcular los ángulos, debemos trazar ¿qué cosa? Una paralela. ¿Por dónde? Por el nudo.
Pero ¿paralela a quién? Al techo, mira. Si el techo tiene una línea recta, por acá trazo una paralela. Atentos, por acá. Por el nudo, mira. Ah, ya, profesor, trazo una paralela por el nudo. ¿Para qué, profesor? Para poder ubicar, ¿qué cosa? Los ángulos. Vamos a ubicar los ángulos. Y como hace un momento te dije, y tú te acuerdas, mira, te acuerdas, profesor, tengo por acá, mira, ve, una horizontal, la que he trazado, y una vertical. Aquí entonces se debe formar un ángulo de 90 grados. Por el otro lado también, mira, ve, horizontal, vertical, acá también debe ser un ángulo de 90 grados. Ya tengo pedacitos, mira, ya tengo ángulos ahí. Profesor, arriba, ajá, seguimos, atentos. Profesor, voy a prolongar esta vertical, aquí también debe formarse 90 grados. Mira, tengo un triangulito de 30 y, notable, 30 y, ¿cuánto sería el triangulito? Notable 60 y, lo que le, claro, 30, 60 y 30. Claro, el otro sería acá 30. 30 y 60, profesor, muy bien. Por el otro lado igual, mira, ven, trazo por acá, forma 90 grados. Tengo notable de 60 y, por acá también debe ser 30. Claro, me acuerdo del notable, profesor. Había un notable que me decía, ¿cierto? Notable, si un ángulo vale 60, el otro debe ser 30. Notable 60 y 30 o 30 y 60. Ahí está, para que no lo olvides. Muy bien. Seguimos. Les pregunto algo más. Atentos acá, mira, les pregunto algo más. Profesor, este angulito que voy a marcar de verde, miren, dígame cuánto vale este angulito de verde, cuánto valdría ese angulito de verde, apliquen un poquito de geometría, ¿cierto? Lo que le falta. ¿Cuánto valdría ese angulito de verde? A ver, ¿alguien lo puede distinguir? Profesor, 100, 100 cuánto, es una línea recta, mira, en la línea recta todo vale 180, todo. 120, 120. Claro, ¿por qué, profesor? 30 más 30, tengo 60. ¿Cuánto le falta para 180? Faltaría 120. 120. Ahí está, profesor, ya tengo todos los ángulos. Muy bien. Para que lo puedas ver mejor, voy a sacar ese teorema de Lamy por acá, mira, para que lo puedas distinguir. Lo voy a dibujar acá y lo puedas entender mejor. Mira, aquí está una fuerza, así está una fuerza, aquí tengo una fuerza más, y aquí está otra fuerza más. Ahí está. Para que lo puedas distinguir mejor y no se vea apretado, no se vea apretado esas fuerzas. A ver, ¿cómo, profesor? Atentos. Aquí tengo la tensión en 1, ¿cierto? Tensión en 1. Acá está, mira, tensión en 1. Por acá tengo la tensión en 2. Muy bien. Y hacia abajo tengo la tensión de quién? Del peso, de W. Mira, tensión de W. Les pregunto, ¿este angulito cuánto era? ¿Cuánto era este angulito? Que forman las dos tensiones 1 y 2. ¿Cuánto era? 120. Aquí está, muy bien, 120. Ahí está. 120. Ok. A ver, vamos a ver si lo ven. Un poquito de visión geométrica. Este angulito que voy a marcar de rojo, el de acá, mira, ¿cuánto valdría este angulito de acá? Ese angulito, ¿cuánto vale? Mira en la figurita, miren tu figurita, ¿cuánto valdría? 30. A ver, mira, 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 es todo, 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 todo. Mira, todo es esto, mira, Ah, todo. 90, profe. Todo, todo, todito, todito, todito. Todo esto, mira, ve. ¿Te das cuenta? Ve? Todo. Ah, Sería 90, 120. exacto. Sería 90 más 30, profesor. Claro, porque mira, es la abertura de todo entre tensión 1 y tensión W. Tensión 1 y tensión W. Todo esto vale 120. Ajá, tienes que ver. Por eso lo saqué acá para que puedas distinguirlo. ¿Cuánto valdría el otro angulito que voy a marcar acá de fucsia? Ahí está, de rosado. Este angulito de acá. 120. También 120, mira, 90 más 30. Sí. Allá, profesor. También vale 120. Profesor, ya tengo los ángulos. Aquí son iguales. Ya, muy bien, no hay problema. Vamos a formar el teorema de Lamy. Atentos. El teorema de Lamy me dice tensión en 1, que es la fuerza 1, sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo que va detrás de tensión en 1? ¿Quién es el ángulo que está detrás de tensión en 1? Tensión en 1. ¿Quién está detrás? Acá está, mira, ve. 120. 120. Ahí está. Esto va a ser igual a la otra fuerza. La otra fuerza es tensión en 2. Sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo 120. opuesto? También coincide, profesor, también es 120. Muy bien, 120. Esto es igual a la otra tensión. Tensión de W sobre el seno del ángulo opuesto. 120. También es 120, profesor. Muy bien.
Como todos los ángulos son 120 y todos son seno de 120, profesor, ¿yo puedo simplificarlo? Sí, por supuesto, puedo simplificar todos los denominadores porque son iguales. Allá, seno de 120 se va con seno de 120, se va con seno de 120. Se puede hacer eso porque todos son iguales. Si fuesen diferentes, ahí sí no se podría simplificar. Aquí, como son iguales, sí lo podemos hacer. Entonces me quedaría que la tensión en 1 es igual a la tensión en 2 y a su vez es igual a la tensión del peso. Pero ¿cuánto vale la tensión del peso? Lo conocemos, mira, ¿cuánto vale la tensión del peso? 40 Newton. 40 newton. O sea, profesor, conclusión. La conclusión a la que llego es que tensión en 1 es igual a 40, ¿cierto? Claro, porque todos son iguales. Tensión en 1 sería 40. Tensión en 2, ¿cuánto valdría? Tensión en 2 también debe valer 40 newton. Pero la pregunta, ¿cuál era, profesor? Haya el valor de la tensión en 1. La tensión en 1 debe valer entonces, acá está, mira, 40 newton. Respuesta ganadora, la D. Así vamos a aplicar el teorema de Newton. Empezamos con uno sencillito para poder repasarlo. Aquí los ángulos eran iguales, se pudo simplificar. En los siguientes problemas van a haber ángulos que no son iguales y vamos a ver qué es lo que se hace. Muy bien, completen hasta ahí el problema número 6. Completen aplicando el teorema de Lamy. ¿Está bien? Muy bien, complétenlo ahí, jóvenes. Dime, Kiara, te escucho. Nada, profesor, solo quería decir que ya terminé. Ah, listo, muy bien. Ah, ok, listo, muy bien. Listo, Kiara, ya vi. Completen los demás jóvenes y me confirman con sus reacciones. Me confirman con sus reacciones. Una pregunta, ¿ya hicieron los anteriores? Los anteriores hicimos, sí, la clase el día de ayer hicimos los 5 primeros. El día de ayer hicimos los 5 primeros. Listo. Una vez resuelto esto, una vez aplicado el teorema de Lamy, vamos a pasar al problema 7. En el problema 7 también, mira, también vemos la aplicación del teorema de Lamy. ¿Está bien? ¿Listo? Pasamos al siguiente. ¿Me confirman todos? Completamos, Ángel, Marife, completamos. Luz, completamos ya. Su dedito arriba, ¿ya está? ¿Listo? Muy bien, listo. Ok. Seguimos entonces. Ahí está, Marife, ya te vi. Listo. Ya está, profe. Listo, por acá. Problema número 7. Ahí está. También en estos dos problemitas vamos a aplicar, profesor, el teorema de Lamy. Ustedes pueden darse cuenta rápidamente que se puede aplicar el teorema de Lamy cuando tienen así, mira, 3 cables unidos en un nudo. Acá está, mira, ¿cierto? Mira, un nudo y tengo 3 cables. Ahí está. Acá también, mira, un nudo y tengo 3 cables. ¿Ok? Podemos entonces aplicar el teorema de Lamy. Pero primero, lo primero que se debe hacer es reconocer las fuerzas. Aquí veo, profesor, aquí veo una fuerza o los 3 cables, y en esos 3 cables va a haber la fuerza de tensión. Mira, aquí hay un cable, ahí está, tensión, profesor, tensión en 1. Ahí está, tensión en 1. Aquí hay otro cable, tensión en 2. Aquí otro cable, hacia abajo, tensión producida por el bloque, tensión del peso, ¿cierto? Del bloque. ¿Y qué me dice acá? Mira, haya el valor de la tensión en 1. Tensión en 1 me pide. Si el peso del bloque es de 10 newton. El peso es de 10 newton, por lo tanto, la tensión del peso debe ser también 10 newton. Ahí está. Ese es el dato que me da. Muy bien. ¿Qué se hacía luego? Le dije, ¿se acuerdan? Una vez que tiene las fuerzas, se va a trazar, ¿qué cosa? La paralela, la línea por el nudo. Ah, ya, profesor, la línea por el nudo. ¿Para qué? Para ubicar los ángulos. Por este nudo, mira, voy a trazar una paralela. Se le dice paralela porque es una línea paralela al techo, mira. Ajá, es una paralela. Y con eso puedo ubicar los ángulos, porque para poder aplicar el teorema de Lamy necesito los ángulos. Y lo primero que hacemos, mira, horizontal vertical, 90 grados acá, profesor. Horizontal vertical, 90 grados acá también. Listo. Profesor, este angulito de acá voy a calcularlo. Este angulito que estoy pintando acá de rojo con 2 rayitas. ¿Cuánto valdría ese angulito? ¿Alguien lo puede distinguir? ¿Cuánto valdría, profesor? Se puede calcular de la siguiente manera. Ojo, ¿te acuerdas cuando tenías rectas paralelas? Mira, mira, y tenías una recta secante, ¿cierto? Hemos visto en geometría, paralelas intersectadas por una secante. Si este angulito de acá
mide alfa, el que está del otro lado, alternos, también debe medir alfa. Esas paralelas voy a aplicar. Y con eso ya sale el ángulo, mira, ve. Profesor, el techo es paralela con la línea azul. Si son paralelas, este ángulo 53, ¿cierto? Que está de un lado, es igual al del otro lado. El de acá también debe valer 53. Ahí está, mira, ya tengo este ángulo de rojo, aquí está, mira, ve. Lo mismo por el otro lado. Si son paralelas y acá vale 37, el que está del otro lado, o sea, este angulito de acá, este angulito de azul que voy a marcar, también debe valer 37. Ahí está, 37 grados. Muy bien. Listo, les pregunto algo más. Este angulito de verde que estoy marcando, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto vale, jóvenes? La línea recta, lo que le falta. 90, claro, profesor, 90. ¿Por qué? 37 más 53 es 90. ¿Cuánto le falta para 180? Aquí debe valer entonces 90. Listo, profesor, ya tengo todos los ángulos. Muy bien. Para poder aplicar el teorema de Lamy, voy a sacar la figurita para que tengan una mejor visión, ¿cierto?, del ejercicio. A ver, por acá. Así está aproximadamente una tensión por acá. Aquí hay otra tensión y una tensión hacia abajo. Ahí está. He sacado las fuerzas que ustedes pueden ver ahí en la figurita. Muy bien. Por acá. Este cablecito tiene tensión en 1. Mira, este otro cable tiene tensión en 2. Ahí estamos. Y hacia abajo tenemos la tensión del peso. Y esa tensión del peso vale 10 newton. Listo. Ahora les pregunto los ángulos, a ver, atentos. Este angulito de rojo, ¿cuánto vale de acá arribita? ¿Este angulito cuánto vale? ¿Me lo dicen? A ver, me dicen. Este angulito me dijeron en ese momento, ¿cuánto vale? 90. 90, muy bien. Aquí tengo un 90. angulito, 90 grados, cuadradito. Ahí está. Este angulito que voy a marcar, a ver, de azul, este angulito de azul que estoy marcando acá a la izquierda, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale ese angulito? A ver, a ver. 127. Muy bien, 127. Claro, profesor, ¿cómo se obtiene? Sumando, pues. ¿Quién le voy a sumar? Aquí, mira, ve, 90 más 37, ¿cierto? Esto. 90 más 37, 127. Y del otro lado, este angulito donde tiene dos rayitas, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría ese angulito? 143. 143. ¿Cómo se obtiene, profesor? Sumando solamente 90 más 53, 143. Listo, ya tengo la figurita para poder aplicar el teorema de Lamy. ¿Y qué me decía el teorema de Lamy? Lo repasamos acá. Me decía que la tensión en 1 sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto de tensión en 1? Tensión en 1 sería sobre el seno de el ángulo que está detrás. ¿Quién es? 143. Ajá, seno de 143. Esto es igual a la tensión en 2 sobre el seno de qué ángulo? Seno de, ¿quién es el ángulo? 127. 127, muy bien, seno de 127. Esto es igual a la otra tensión, es la tensión del peso sobre el seno de qué ángulo? Seno de el ángulo de tensión del peso, el que está detrás. ¿Quién está detrás? Aquí está el cuadradito, profesor. 90 grados. Muy bien, 90 grados. Listo, profesor, ahí ya tengo mi proporción que me dice el teorema de Lamy. Pero ¿qué me pide calcular a mí? Aquí los ángulos son diferentes, ¿cierto? Cuando son diferentes, ahí sí no se puede simplificar, pero podemos elegir lo que nos está pidiendo. A ver, profesor, me pide calcular la tensión en 1. Aquí está, mira, tensión en el cable 1. Allá. Entonces me pide calcular esto de acá, tensión en el cable 1. Esto de acá me pide calcular. ¿Listo? Pero me da de dato ¿quién? El peso del bloque, que es 10 newton, ¿cierto? ¿Y dónde está el peso del bloque? Aquí está, mira, tensión del peso. Esto de acá, profesor. Con estos dos voy a trabajar, porque el de acá no me pide tensión en 1, y mi dato es la tensión del peso, que vale 10 newton. Esos dos, profesor, ¿se puede juntar? Por supuesto, porque esta es una proporción, mira, ve. Ustedes pueden trabajar con lo que les está pidiendo. Entonces yo puedo decir acá lo siguiente, miren, tensión en 1 sobre el seno de 143. Profesor, pero no conozco o no sé cuánto vale el seno de 143, no es un ángulo notable. Yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque se trabaja con su suplementario. Profesor, ¿quién es su suplementario? ¿Te acuerdas? ¿Quién es el suplementario de 143? Atentos ahí.
el suplementario de 143. ¿Cuánto es el suplementario de 143? Suplementario es lo que le falta para llegar a 180. 37. Ajá, muy bien. El suplementario de 143 sería 37. Con ese ángulo se trabaja cuando el ángulo es mayor de 90 con el suplementario de este ángulo. Si es 143, ¿cuánto le falta para 180? 37. Muy bien. Esto es igual a la tensión del peso, aquí está, estamos relacionando estos dos solamente, sobre el seno de 90 grados. Profesor, ¿y eso no es notable? Sí es conocido, es un recontra conocido por acá, mira, ve. Seno de 90 grados, acá lo anotan como dato, seno de 90 grados, siempre que tengan seno de 90 grados, ahí está. El valor de seno de 90 grados siempre vale 1. Ajá, ese es el dato. Seno de 90 grados siempre vale 1. Es un ángulo cuadrantal, que lo vamos a ver en trigonometría, ¿cierto? Más adelante. Seno de 90 grados vale 1. Entonces, profesor, aquí reemplazo. Seno de 90 grados, aquí iría 1. Listo, profesor. Ahora sí, vamos a completar. Me pide tensión en 1, vamos a desarrollar. Atentos. Miren, tensión en 1 sobre seno de 37. ¿Cuánto vale el seno de 37? Si es notable, lo hemos trabajado. Revisen cuánto vale el seno de 37. A ver, ¿se acuerdan? Seno de 37 vale cateto opuesto 3 sobre hipotenusa 5. Ajá, seno de 37 vale 3/5, el notable 37,53. Esto es igual a la tensión del peso. La tensión del peso viene a ser el peso. ¿Cuánto vale el peso? ¿Lo tienen ahí? ¿Cuánto vale el peso del bloque? El peso del bloque. Acá está, profesor, acá está. 10, muy 10 bien. N. 10 newton, ¿cierto? 10 entre 1 simplemente queda 10 newton. Ahí está. Al final le coloco sus unidades. Muy bien, ¿qué hago ahora? Ya pues qué fácil, mira. 3/5 se está dividiendo. ¿Cómo pasa el otro miembro? Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, mira, tensión en 1 va a ser igual a 10 multiplicado por ¿quién? Por 3/5. Ah, ya, claro, pasó a multiplicar, ¿eh? Por 3/5. Ya salió, mira, ve. Tensión en 1 es igual. ¿Cuánto sale ahí? Mira, 10 por 3/5. ¿Cuánto saldrá? 10 por 3. 10 por 3, 30. 30 entre 5, ¿cuánto salió? Claro, mira, 10 por 3 me da 30. 30 entre 5 nos daría 6 newton. Ahí está, ahí se acabó. Ya tengo la tensión en 1. La tensión en 1 valdría 6 newton. Y marcamos la alternativa correcta. Ahí está, jóvenes. De esa manera vamos a aplicar, ¿qué cosa? El teorema de Lamy. ¿Está bien? Listo, así lo estamos haciendo despacito para que lo puedan entender. Pasamos al siguiente problemita. Mientras van completando las figuritas, yo voy colocando acá las fuerzas que afectan. A ver, profesor, en el problema siguiente me pide la tensión en A. Parecido al anterior. Aquí veo un cable, mira, aquí está. Tensión en A, tensión en A. Aquí veo otro cable, tensión en B. Y aquí veo otro cable, ¿cierto? Este cable es la tensión del peso del bloque. Y esta tensión del peso del bloque, acá está, mira, me dice que vale 80. Muy bien, 80 newton. Listo. Profesor, pero yo sé algo más, de que debo trazar una línea por el nudo, una paralela al techo. Trazo la paralela. Esta paralela me sirve para hallar los ángulos, no se olviden, para hallar los ángulos. Como tracé la paralela, entonces ahora sí, seguimos completando los ángulos. Y ustedes se acuerdan que la horizontal con la vertical forma 90 grados, ¿cierto? Algo más. Profesor, como son paralelas al techo, mira, de un lado y del otro lado, alternos. Si acá vale 60, este angulito de acá también debe valer 60 grados. Por acá, este angulito, profesor, alternos. Si acá vale 30, el del otro lado debe ser también 30 grados. Listo. Entonces, ahí veo, ¿cierto? Ya los ángulos. Profesor, falta un angulito de acá. Este angulito de acá arriba, que voy a marcar, a ver, voy a marcar de verde. Me dicen cuánto vale. ¿Cuánto vale el angulito de arriba? Este angulito, jóvenes, de verde, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valdrá ese angulito? Lo que le falta, 90 grados. Muy bien. Listo, profesor, ya lo vi. Ahora sí, voy a sacar esas fuerzas para poder identificarlo. Por acá tengo una fuerza, ¿cierto? Por acá hay otro cablecito, ahí está. Y hacia abajo tengo el otro cable. Muy bien.
Entonces vamos a colocar ahí, vamos a colocar las fuerzas que afectan. ¿Listo? Entonces por acá. Aquí tengo la tensión en A, tensión en A. Por acá tengo la tensión en B, y hacia abajo tengo la tensión del peso. Y esa tensión del peso vale 80. Muy bien, vamos a colocar los ángulos. Este angulito de acá, arribita, me dijeron que vale 90. Ahí está el de verde, ¿cierto? Luego, este angulito que voy a marcar de azul, ¿cuánto vale este angulito de acá al costadito? Mira, ¿ves? Este angulito, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese ángulo? 120. Muy bien, 90 más 30, 120. Ok, excelente. Y por el otro lado, este angulito que tiene 2 rayitas, ¿cuánto vale ese angulito? Ese angulito valdría 150. 150. Profesor, ¿cómo se obtiene 150? Sumando, mira, 90 más 60 me dio 150. Ya puedo aplicar el teorema de Lamy, muy bien. Tensión en A sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Quién es el ángulo opuesto para tensión en A? Tensión en A, el ángulo opuesto es el que está detrás, mira, ven. Sería seno de 150, ¿cierto? Es igual a la tensión en B sobre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto para tensión en B es 120. Muy bien. Y esto es igual a la otra tensión en W, tensión de W sobre el seno del ángulo opuesto. Pero el ángulo opuesto para W, tensión en W, es el cuadradito, 90. Ahí está, 90 grados. Muy bien. Entonces con esto ya puedo elegir con quién voy a trabajar. Profesor, me pide tensión en A, aquí está tensión en A. Y me da de dato el peso, aquí está. Estos dos voy a relacionar, profesor, para poder resolver. Entonces por acá diremos, mira, tensión en A, que es lo que me pide, sobre el seno de cuánto. ¿Seno de cuánto sería, jóvenes? Su suplementario. Seno de 150 es equivalente a seno de cuánto? De lo que le falta para 180. ¿Cuánto le falta? Le falta 30, ¿cierto? Claro, no se olviden, trabajan con su suplementario cuando el ángulo es mayor. Esto es igual a la tensión del peso. Pero la tensión del peso lo conozco. ¿Cuánto vale la tensión del peso? Acá está, mira, ve. La tensión del peso vale 80. Sobre seno de 90 grados. ¿Cuánto vale seno de 90 grados, jóvenes? ¿Cuánto vale seno de 90 grados? Lo dije como dato. Ahí está. Seno de 90 grados vale 1. No. Muy bien. Listo, profesor. Ya salió el problema. Claro, ya salió, ya, mira, ve. Profesor, mira, por acá. Tensión en A sobre el seno de 90 grados. ¿Cuánto vale seno de 90 grados, jóvenes? Perdón, seno de 30 grados, ¿cuánto vale? Seno de 30, conocido, notable, jóvenes. A ver. Seno de 30 grados, ¿cuánto vale, jóvenes? Me dicen. Seno de 30 grados, súper conocido. Seno de 30 grados vale un miedo. Medio. Ajá, claro, ahí está, muy bien. Y esto es igual a 80 entre 1, es 80, ¿cierto? Claro. Listo, ya salió, ya mira, flechita por acá. Tensión en A, van anotando, es igual. Profesor, un medio está dividiendo todo. ¿Cómo pasa al otro miembro? A multiplicar. Sería 80 multiplicado por un miedo. Ahí está. O por un medio. Listo. Dale 40 Newton. Exacto. Tensión en A sería igual a 80 por 1 es 80. 80 entre 2 me daría 40 newton. Ahí está. Así estamos aplicando el teorema de Lamy. ¿Está bien? Así aplicamos el teorema de Lamy. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Marifé. Completen ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí despacito lo hacemos, obtienen los ángulos, aplican el teorema de Lamy. Así les va a venir un problema en el examen, ¿cierto? De este mes. Profe, Muy bien, jóvenes. Ya nos queda poco tiempo. Me voy despidiendo. Completen ahí. Completen los ejercicios aplicando el teorema de Lamy. Ahora sí, chicos, hasta la próxima. Me despido, nos vemos, cuídense. chao, profesor. Chao a todos, chicos. Chao, Nos profe. vemos. Chao, Chao, chicos. profe. Gracias por su Chao, atención profe, y cuídense. participación. Nos vimos. Chao, Hasta profesor. mañana. Profe. Una pregunta, profe. Dime, Hola, profesor. te escucho, dime. ¿Te escucho? Yo tenía un, en el problema 7. En el problema número 7. Aquí lo que he explicado hace un momento. Dime, ¿cuál es la pregunta? En donde ponían tensión sobre sobre Seno de 3 sobre 143. 5. Eso sí no lo entendí. Es Sí, lo que le falta para 180 simplemente es. A 143, ¿cuánto le falta para 180? Lo que le falta para 180, le falta 37. Por eso colocamos 37. Lo que le falta para 180, nada.